Esta semana en Vaticano, desde Castel Gandolfo, recordamos el primer Ángelus del Papa León XIV en este lugar y su misa dedicada al cuidado de la creación. También les mostraremos el singular papel que la Iglesia Católica desempeña en el diverso paisaje cultural de Taiwán, además de examinar los esfuerzos por la paz emprendidos por distintas organizaciones en respuesta a tantos conflictos mundiales. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Fue un día de fiesta para la ciudad lacustre de Castel Gandolfo. El último papa que se reunió aquí con multitud de fieles en el rezo del Ángelus Dominical fue Benedicto XVI en septiembre de 2012, hace ya 13 años. Ahora, para alegría de los lugareños y de los numerosos invitados, León XIV ha recuperado esta tradición. Cada vez son más las personas que acuden a ofrecerle un afectuoso abrazo. Él también forma parte de la multitud y se muestra siempre muy accesible. Hoy mismo lo ha demostrado llegando en un minicoche, recorriendo las calles del centro histórico hasta llegar a la parroquia para celebrar la Santa Misa. La misa se ha celebrado en la iglesia de Santo Tomás de Villanueva, en Plaza Mayor. Esta iglesia pontificia extraterritorial mantiene una relación especial con la orden religiosa del Santo Padre. Papa León reflexionó sobre la parábola del buen samaritano, que, tal y como explicó, es realmente una figura de Jesús, que miró a la humanidad con compasión y no pasó de largo. San Agustín nos dice que, como el buen samaritano que acudió en nuestra ayuda, Jesús quiso ser conocido como nuestro prójimo. Tras la misa solemne, el Papa León unió a los peregrinos en la plaza, dejando a muchos boquiabiertos por la emoción. Es increíble. Es el vicario de Cristo. Para mí es increíble estar aquí. No puedo describirlo con palabras, es simplemente asombroso. Durante la oración del Ángelus, el Papa León agradeció al pueblo y a las autoridades de Castel Gandolfo la cariñosa acogida que le habían dispensado después de todos estos años. En su mensaje del Ángelus recordó a los cristianos que se ganan la vida eterna cuidando de los demás con servicio y amor. En Cristo, Dios se hizo prójimo de todos y cada uno de los hombres y mujeres. Por eso, cada uno de nosotros puede y debe hacerse prójimo de cuantos encuentra. Imitando el ejemplo de Jesús, el Salvador del mundo, también nosotros estamos llamados a llevar consuelo y esperanza, sobre todo a quienes experimentan desánimo y desilusión. Fieles de todos los rincones de la tierra, grupos de peregrinos, sacerdotes, familias y estudiantes se reunieron con alegría para ver al Papa. Ha sido una gran alegría ver al Papa León. Estamos muy agradecidos de que haya retomado el manto de León XIII, abordando retos sociales fundamentales. Es un Papa maravilloso. Aquí están nuestros estudiantes del programa de verano, y estos son solo algunos de ellos. Todos nuestros estudiantes de la Universidad de Dallas pasan un semestre aquí, muy cerca de aquí. El Papa León celebrará misa en la Catedral de San Pancracio en Albano, antigua iglesia titular del cardenal Prevost, y dirigirá el Ángelus antes de regresar al Vaticano. El Papa León, siguiendo la tradición de sus predecesores, regresará una vez más este mismo año, el 15 de agosto, para celebrar la misa de la fiesta de la Asunción. El Papa León XIV presidió la primera misa dedicada al cuidado de la creación en Castel Gandolfo, en el recién creado Borgo Laudato Si. Esta celebración eucarística marcó una innovación litúrgica, pues introducía un nuevo conjunto de oraciones, que pronto se incluirán en el misal romano junto a las ya existentes 50 misas y oraciones por diversas necesidades. El Papa subrayó que la celebración pretendía exaltar la belleza de la creación y que no había mejor lugar para hacerlo que en el jardín, al que se refirió como una catedral natural. En su homilía, el pontífice recordó la urgencia del mensaje en el corazón de Laudato Si, instando a renovar el compromiso con la responsabilidad ambiental y el cuidado de nuestra casa común.
Al comienzo de la misa hemos rezado por la conversión, nuestra propia conversión, y quisiera añadir, debemos rezar también por la conversión de muchos, dentro y fuera de la iglesia, que todavía no reconocen la urgencia de cuidar nuestra casa común. El Santo Padre pronunció unas palabras en guión para dar las gracias al equipo responsable del Centro Laudato Si. Entre ellos se encontraba Manuel Dorantes, sacerdote mexicano que ejerce de director administrativo. Quisiera también agradecerles a todos ustedes, aquí y ahora, por todo lo que hacen para llevar adelante la hermosa inspiración del Papa Francisco, que creó este pequeño rincón, estos jardines, estos espacios, precisamente para continuar la misión vital que se ha hecho tan clara en los 10 años transcurridos desde Laudato Si, la urgente necesidad de cuidar la creación, nuestra casa común. Este centro, inspirado en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, está dedicado a la formación en ecología integral. Su misión es ofrecer una experiencia tangible de los principios de la encíclica, llevándolos a la vida a través de proyectos centrados en la economía circular, la sostenibilidad medioambiental y la formación profesional. No se pierdan nuestro análisis de la presencia y la misión de la Iglesia Católica en Taiwán. Anthony Ho, nuevo embajador de Taiwán ante la Santa Sede, presentó sus credenciales diplomáticas al Papa León XIV el 3 de julio en el Palacio Apostólico. Ho, católico, sucede a Matthew Lee, que se jubiló en mayo, abriendo un nuevo periodo de relaciones bilaterales entre la República de China y la Santa Sede. Taiwán mantiene relaciones diplomáticas plenas con 11 estados miembros de las Naciones Unidas y la Santa Sede. En Taiwán, la presencia católica se ha alimentado con la llegada de los dominicos españoles en 1616, pero se expandió significativamente en el siglo pasado, profundamente influida por la afluencia de católicos chinos que huían del continente tras la Revolución Maoísta de 1949. Aunque pequeña, con una población católica estimada de 300.000 católicos, aproximadamente el 1,3% de la población total, la Iglesia, junto con las religiones populares autóctonas, budismo y confucianismo, desempeña un papel importante en el florecimiento de la sociedad taiwanesa. El comienzo de Taiwán, el más obvio, fue probablemente hace unos 160 años, cuando los dominicos regresaron al país. Antes de eso había algunos, pero el número de personas que se quedaron era muy escaso. En los últimos 100 años, sin embargo, desde Kaohsiung a otros lugares, se aprecia más claramente que los dominicos empezaron a construir pequeñas iglesias locales, además de otras iglesias que más tarde también se sumarían a este tipo de trabajo misionero. En la Iglesia Católica, de hecho, desde la China continental, desde el comienzo de la Iglesia Católica hasta ahora, hemos hecho todo lo posible por integrar la cultura local. En la cultura local podemos apreciar el trabajo de los antepasados y lo que los antepasados pudieron ofrecer a la cultura local. Y en este proceso todos somos bondadosos. La bondad es nuestro objetivo más importante. Basándonos en la bondad y el amor podemos dialogar. Las poblaciones autóctonas de Taiwán han abrazado el catolicismo gracias a la dedicación de misioneros como el padre Yves Moal, originario de Francia. El padre Moal llegó a Taiwán en 1966 y ha dedicado su vida a servir a los indígenas, promoviendo su identidad cultural y difundiendo las enseñanzas católicas. Tuve la oportunidad de vivir aquellos años del Renacimiento con jóvenes en Hualien, con una comunidad cristiana. El soplo de renovación del Vaticano II era muy fuerte en aquella época. Sin duda fue un gran apoyo poder entrar en este movimiento misionero para el que había venido a Taiwán.
Estoy convencido de que el Espíritu Santo trabaja mucho hoy en Taiwán, como en todos los países, y que los que actualmente dirigimos la Iglesia, como servidores de la Iglesia que somos, intentamos realmente hacer ver e incluso intentar decir lo que pensamos cuando se nos pregunta. No podríamos cambiar nuestra manera de vivir en el sentido del clero, de los cristianos, de una vida más plena, más fraterna, pero así la gente será realmente consciente de que cuando decimos fraterna nos referimos a todo el entorno. Creo que tenemos que intentar ofrecer de modo pleno a las personas con las que vivimos un testimonio de entrega, de amor, un testimonio que llegue hasta la muerte si es necesario, igual que estos misioneros que están enterrados aquí. Creo que tenemos que orientarnos más hacia un mundo concreto en el que podamos vivir con todos como si enviáramos a nuestro propio hermano. Chacun comme si on voyait un frère. A pesar del importante papel que desempeña, la Iglesia Católica de Taiwán se enfrenta a numerosos retos. Cada año se ordenan menos sacerdotes y la asistencia a la Iglesia disminuye gradualmente. El envejecimiento de la población y la emigración de los jóvenes de las zonas rurales a los centros urbanos agravan estos problemas. Nuestro reto ahora es el bautismo, pues cada vez se bautiza menos gente. Y a veces porque son los no taiwaneses de Vietnam que emigraron aquí, o algunos de sus compañeros de trabajo o sus familias, los que reciben el sacramento y escuchan las lecturas. El mayor desafío que tenemos es que los católicos están envejeciendo y los jóvenes católicos que podrían ser bautizados se van a Taipei por trabajo, porque este lugar está muy alejado de las oportunidades para encontrarlo. Ahora mismo en el mundo aborigen, aquí en las aldeas, nos enfrentamos a un envejecimiento de la población porque las parejas jóvenes han abandonado las aldeas para trabajar en las fábricas, en las grandes ciudades, en los centros urbanos, por lo que aquí también el envejecimiento de la población sigue siendo un gran problema. Es por eso que hemos fundado grupos de ancianos que se reúnen todos los días para convivir con sus familias. En el panorama de diversidad espiritual de Taiwán, el catolicismo guarda una relación respetuosa y de colaboración con el budismo. La Iglesia Católica mantiene regularmente un diálogo interreligioso con el monasterio de Fo Guangshan, el mayor monasterio budista de Taiwán, lo que ha mejorado el entendimiento mutuo y contribuido a la armonía social. A mí me parece que he crecido en presencia del catolicismo, no en forma de iglesia, pero sí en forma de escuela o en forma de vida cotidiana. Por eso, el venerable maestro dijo una vez que lo que hacemos como organización budista para el mundo debería ser una forma de devolver la contribución y la amabilidad que el catolicismo ha mostrado siempre a Taiwán. Hace 60 años no había muchas iglesias, pero sí escuelas, universidades, hospitales y muchas organizaciones benéficas organizadas por católicos. Ellos ya estaban allí en Taiwán, y ya cuidaban de nuestros hijos. Algunos de los problemas no se refieren solo a la población, sino a la precaria posición geopolítica de Taiwán, amenazada constantemente por la República Popular de China. Desde que se establecieron lazos diplomáticos formales en 1942, la relación entre la Santa Sede y Taiwán ha impulsado significativamente la visibilidad internacional de Taiwán, reflejo de la singular dimensión diplomática de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica de Taiwán no solo funciona como organismo religioso, también sirve de vínculo diplomático crucial, tendiendo un puente entre Taiwán y el Vaticano, uno de los pocos aliados diplomáticos oficiales de Taiwán. La Santa Sede se adhiere a su principio de libertad religiosa y respeto de los derechos humanos básicos. Por eso, y por lo contrario, lo que ha ocurrido en China continental es que no hay libertad religiosa. Pero a lo largo de los últimos 70 años, la Iglesia ha tenido que afianzar su sitio y siempre ha existido este problema entre la estructura jurídica de la Iglesia y el cargo del obispo, lo que plantea retos para la relación entre la Santa Sede y China.
En otras palabras, la Iglesia está totalmente controlada por el Estado. Así que, como el nombramiento de obispos es obra del propio Papa, desde septiembre de 2018 se han producido grandes cambios. Ambas partes concluyeron un acuerdo relativo a la nominación de obispos. Oficialmente hablando, China continental admite que el Papa es la única persona que puede nombrar a los obispos. Por supuesto, la Santa Sede hizo algunas concesiones porque era importante llegar al acuerdo, pero los términos de este acuerdo no han sido revelados al público. No sabemos demasiado sobre su contenido. Pero habiendo servido durante muchos años en el Vaticano, empieza a comprender que la misión de la Santa Sede es evangelizar en todas las partes del mundo. Su misión es crear un entorno favorable para la labor de evangelización, de modo que la Santa Sede tiene que ocuparse de las personas que no tienen conexión directa con la Santa Sede. Who have no direct connection with the Holy See. A medida que Taiwán evoluciona, la Iglesia Católica sigue siendo una presencia espiritual, diplomática y caritativa vital, en una posición única para abordar las complejas necesidades sociales y culturales de la isla. La trayectoria católica de Taiwán refleja resistencia, servicio y un compromiso duradero con la unidad, y constituye un testimonio del poder de la fe para modelar la sociedad. A continuación, analizaremos cómo diversos grupos abordan los conflictos mundiales a través de iniciativas de paz. Del 10 al 11 de julio, Roma acogió la cuarta conferencia anual sobre la recuperación de Ucrania, que reunió a más de 100 delegaciones y más de 2.000 representantes de gobiernos, sociedades civiles y empresas. Antes de la conferencia, el 9 de julio, el Papa León XIV recibió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Castel Gandolfo para una audiencia privada. Según la oficina de prensa del Vaticano, ambos hablaron del conflicto en curso y de la urgente necesidad de una paz justa y duradera. El Papa León reiteró su disposición a acoger en el Vaticano a representantes ucranianos y rusos para las negociaciones de paz. El Vaticano apoya desde hace tiempo los esfuerzos y las iniciativas para consolidar la paz, entre ellas la Clement E. Schuman Legacy Foundation, una iniciativa privada con sede en el Vaticano. Fundada por Pierre Louvrier, la fundación reúne a altos dirigentes de la política, la empresa y la ciencia para desarrollar herramientas concretas para la paz, basadas en la visión del venerable Robert Schuman, uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Lo que hemos estado discutiendo durante más de 2 años aquí en el Vaticano es cómo proporcionar un nuevo propósito para que la gente pueda unirse de nuevo. Y a partir de esta unidad en torno al propósito, crear las condiciones para la paz. El núcleo de la propuesta es algo que ya se ha aprobado durante los últimos 75 años en Europa. Reunir a la gente en torno a mercados comunes, reunirla en torno a una alianza defensiva para que la gente pueda protegerse mutuamente, y se ha inspirado obviamente en Robert Schuman. Estamos trabajando en ideas viables para 500 millones de personas y creemos que puede funcionar para todavía más. Aunque la fundación es una iniciativa privada, Louvrier expresa su gratitud por el apoyo del Vaticano a la hora de proporcionar un espacio seguro para el diálogo, especialmente para personas procedentes de regiones en las que incluso mencionar la paz se consideraba antaño un acto de traición. Estamos sumamente agradecidos al Vaticano por proporcionar el marco para estos debates, de manera que las personas que vienen aquí encuentren el refugio donde poder dialogar y donde poder hablar de paz. El Vaticano ofrece aquí lo que la Iglesia siempre ha ofrecido, un refugio donde la gente puede hablar de paz y de soluciones prácticas. Puede que estas reuniones no influyan directamente en la diplomacia formal, pero están diseñadas para fomentar un nuevo propósito común y crear marcos de acción para la paz y la prosperidad. Y en las colinas de la Toscana, la comunidad rondine reúne a jóvenes de bandos opuestos en conflicto, ucranianos y rusos, israelíes y palestinos. Aquí no son enemigos, sino compañeros de clase, de habitación y amigos.
Para mí la paz es vivir en un país y no pensar que hay otro bando o que hay un enemigo, sino que simplemente vives, con vecinos. Encuentro la paz cuando vengo a conocer a la gente, también a los enemigos. Rondine es la sede de una asociación fundada por el psicólogo Franco Vaccari, alguien sobre quien la experiencia de su padre como general del ejército y prisionero de guerra contribuyó a inspirar un compromiso con la paz, y hoy en día la ciudad es un oasis para quien busca una forma de construir la paz. Estamos muy unidos a San Francisco de Asís de la Verna, porque fue allí donde recibió los estigmas que siempre hemos visto como las heridas de la humanidad, transfiguradas por el amor. Esto es increíblemente significativo porque vamos a la Verna con musulmanes, con judíos, con no creyentes, y todos ellos encuentran en este hombre una fuente de vida y de paz. Inspirada por el Papa Francisco, quien pocas semanas antes de su fallecimiento, desde su cama en el hospital, escribió que debemos desarmar las palabras para desarmar las mentes y desarmar la tierra. La Asociación Rondine también busca inspiración en el mensaje de paz del Papa León. El Papa León nos dijo, los enemigos deben mirarse a los ojos. Y aquí, en Rondine, sabemos muy bien qué dijo una poderosa verdad. O los enemigos se miran a los ojos o la paz nunca llegará. Hablamos con algunos de los estudiantes de todo el mundo que ahora viven en este oasis, no para escapar de la guerra, sino para compartir sus experiencias y aprender unos de otros cómo curar y prevenir la guerra y el odio. Vin desde Kosovo y la experiencia de su familia en la guerra marcó en su día su forma de ver a los que él llama sus enemigos. Ahora aprende de ellos. Fallecí en esa narrativa sobre la guerra porque, como probablemente sepan, nuestra guerra terminó debido a que la intervención se hizo necesaria. Ahora, para nosotros, ellos son como grandes amigos aliados. Los queremos. Todo porque cuando llegué aquí, me junté con gente del Líbano y de Oriente Medio y de otros países que tenían otro tipo de perspectiva sobre todas estas cosas. Valeria de Ucrania cuenta que venir a Rondine no fue fácil al principio y que la idea de convivir en una habitación no solo con un extraño, sino con un ruso de nacionalidad beligerante con su país de origen fue muy difícil. Rondine it's not about sitting on the table and negotiate. Rondine no consiste en sentarse alrededor de la mesa y negociar. Rondine trata de la vida cotidiana. Me despierto y la primera persona a la que veo durante los 2 años que dura la experiencia es mi enemiga, durmiendo en la cama de enfrente. Nos despertamos juntas, tomamos café, desayunamos, nos cuidamos mutuamente y eso te hace sentir importante, aunque sea mi enemiga. Soy importante para ella y ella también lo es para mí. En este pequeño oasis, los estudiantes tienen la oportunidad de experimentar la vida fuera de la guerra y el conflicto que ha asolado sus vidas. Ahora también tienen la oportunidad de regresar a sus casas e infundir esperanza en sus propias comunidades, esperanza de que al otro lado del conflicto hay otras personas iguales a ellos que solo intentan sobrevivir y prosperar.